Buenos días para todas y todos ustedes. Un privilegio estar hoy en La Ceja, acompañando este tercer encuentro regional de la Jurisdicción Ordinaria Civil y de Familia, a la que yo me debo y que me tiene prestado en el mundo del derecho penal. Saludo muy especial al señor vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Álvaro Fernando García, al presidente de la Sala Civil de la Corte, al doctor Haroldo Quirós. Un saludo muy especial a los señores magistrados de la Corte que nos acompañan, por supuesto al doctor Luis Alfonso Rico, antioqueño de pura cepa, al doctor Luis Armando Tolosa. Un saludo muy especial al señor Contralor General de la República, al doctor Carlos Felipe Córdoba. Mi abrazo fraterno, emocionado y por supuesto de admiración al señor gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, al señor presidente del Tribunal Superior de Antioquia, al señor presidente del Tribunal Superior de Medellín, a los señores magistrados y jueces que nos acompañan, a usted, doctor Elkin Ospina, alcalde de La Ceja, y por su conducto, a toda la comunidad cejeña, un saludo muy espiritual y muy complacido de la Fiscalía General de la Nación, a los señores funcionarios del municipio, a los demás funcionarios de la Judicatura, al señor director seccional de Medellín, de la Fiscalía de Medellín, a las señoras y señores invitados especiales, a los señores representantes de los medios de comunicación. Hemos venido esta mañana, hoy aquí, porque una convocatoria que pone en el centro del pensamiento y de la acción de la política pública a las personas, pero particularmente a la familia, tiene que ser un punto de reencuentro de toda la institucionalidad colombiana. Y ha tenido esta iniciativa la Sala Civil de la Corte. Y no puede ser extraño que el representante del ente acusador del Estado, de la Fiscalía General de la Nación, esté hoy presente en este encuentro alrededor de la familia y de la disfuncionalidad social que ocurre en torno a esa célula primaria de nuestra sociedad, porque hay una interacción entre todas las ramas del derecho y la propia familia. Una interacción entre el derecho civil, por supuesto, y el derecho de familia propiamente dicho, y del derecho penal y la familia. La familia está en el centro de las preocupaciones de esta Fiscalía General de la Nación. Les podría mencionar muchos aspectos, pero permítanme 2 o 3 de ellos. En primer lugar, nos preocupa que un factor de disolución de la vida familiar tenga que ver el tratamiento que la legislación penal le otorga a la integridad del cumplimiento de la obligación de familia con la cuota alimentaria. En Colombia, la inasistencia familiar, que no es una expresión distinta al incumplimiento de una obligación de dar, de una obligación civil que consiste en la cuota alimentaria, en medio de la incapacidad de nuestra institucionalidad para hacer efectivo ese deber que debe darse en el núcleo familiar, en el ámbito de las prestaciones económicas, ha terminado de manera desafortunada y bochornosa entregándosele a la competencia de la justicia penal. Cuando el padre o la madre no cumplen con la cuota alimentaria, el Estado se ha asegurado
que ese padre o esa madre jamás cumplan con la cuota alimentaria, porque su tratamiento es de prisión, asegurando el Estado que a través de la privación de la libertad de alguno de los miembros de la familia se tenga la certeza de que esa cuota o prestación económica jamás va a llegar al interior de la familia. Ese es un tratamiento realmente vergonzoso de la institucionalidad jurídica colombiana. Así no se trata el problema de las cuotas alimentarias ni en el derecho europeo ni en el derecho americano, y mucho menos en el derecho comparado latinoamericano, donde hay formas de eliminación en el circuito económico de quienes, teniendo capacidad patrimonial, no cumplen con sus obligaciones de familia, privándolos, por ejemplo, del acceso al sistema financiero, a los servicios de asistencia social o de salud, con medidas alternativas que no tienen que ver con la privación de la libertad. Por eso me he propuesto llevar adelante una iniciativa que goza de viento de cola en el Congreso de la República para despenalizar en Colombia la inasistencia familiar, que es un factor crítico, grave realmente, de integridad del mundo de la familia entre nosotros. El problema de la violencia intrafamiliar. El problema de la violencia intrafamiliar requiere un tratamiento, ese sí, en el ámbito del derecho penal, en defensa de la parte débil de la familia, en la mayoría de las ocasiones de la mujer, en más del 80% de los casos, que terminan siendo víctimas de ese maltrato en su propio entorno. Y en este caso la Fiscalía ha emprendido una empresa vigorosa, con determinación para la defensa de nuestra mujer y del entorno familiar. Pero el entorno o la legislación vigente es insuficiente. De una parte, porque el concepto de familia en la defensa de ese bien jurídico que se preserva con este tipo penal se ha disminuido cuando la jurisprudencia ha determinado que familia es solamente, para estos efectos, la pareja que vive en relación a partir de la celebración del contrato de matrimonio, y que la disrupción de esa familia, cuando hay maltrato entre las parejas porque ha habido separación, divorcio, etcétera, que es la mayor causa de violencia intrafamiliar en Colombia, no puede tratarse en la jurisprudencia colombiana como violencia intrafamiliar, sino como una mera lesión personal. Y esas lesiones son insuficientes en el trato disuasivo que debe ofrecer el derecho penal a estas formas de confrontación, de afectación de la vida de relación, de la vida de comunidad. Y por eso esperamos que antes de terminar este año se haya reintegrado este concepto de la violencia intrafamiliar, alcanzando a las parejas que han terminado su vida de relación en defensa particularmente de la mujer colombiana. La iniciativa ya ha pasado de una Cámara a la otra, goza de ponencia favorable ya para su tercer debate y verá la luz legislativa muy seguramente antes de concluir este año 2018. Pero en particular, y qué pena me excedo con la venia del señor vicepresidente y el señor presidente de la Sala Civil, he querido aceptar esta invitación para proponerle al país hoy aquí una política que nos permita reinventar la lucha contra el narcotráfico, contra el microtráfico y contra el menudeo. Porque si hay alguna acechanza a la familia, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, a esa estructura vital de nuestra sociedad, tiene que ver con el narcotráfico, como bien lo ha reconocido esta mañana, hoy aquí, usted, señor gobernador.
Y tenemos que reinventar la lucha contra el narcotráfico porque no puede ser más de lo mismo. Fracasamos con las mismas políticas. Llevamos más de 3 décadas en esta confrontación con las organizaciones del narcotráfico y ellas siguen victoriosas desde el punto de vista de su consolidación a pesar del esfuerzo que ha hecho el Estado colombiano contra estas organizaciones criminales. Tenemos que reconocer que las pandillas, las bandas criminales, los carteles del narcotráfico le están poniendo todo su conocimiento y todo su empeño hacia la consolidación y nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo de hace más de 6 lustros. Por ejemplo, el narcotráfico se está consolidando y tenemos más de 200.000 hectáreas y las capacidades de producción que ya superan más de 1.000 millones de toneladas de coca al año. En ese caso, todo esto está ocurriendo porque ellos también le están poniendo tecnología en el siglo de la tecnología a su actividad industrial ilícita. Hace 20 años, señor gobernador, cuando usted hablaba de una planta de coca, hacía relación a una plantación que apenas producía 2 cosechas al año. Hoy, la misma planta de coca, por innovaciones tecnológicas que se han hecho desde el punto de vista agropecuario, produce 4.1 cosechas de coca, es decir, han doblado la capacidad productiva con las mismas plantaciones. No es lo mismo hablar de 220.000 hectáreas del año 2000 que hablar de 220.000 hectáreas del año 2018, cuando se produce el doble la capacidad de producción de esas mismas plantas. O lo que está ocurriendo en el Guaviare. En Guaviare, queridos amigos, cada plantación de coca produce 7 cosechas por año como resultado de la inversión en tecnología que están haciendo los narcotraficantes. Y nosotros dormidos con lo mismo y con el mismo plan de acción contra el narcotráfico. Y nuestra única discusión es el glifosato. Las estructuras. Ya no tenemos las mismas estructuras criminales. Han apelado al conocimiento de las organizaciones empresariales con sistemas de redes de valor. Hoy ya no es el gran cartel que domina desde el cultivo hasta las rutas del tráfico y la comercialización en los grandes centros de consumo del mundo y de nuestras ciudades. No, hoy son redes de valor especializadas, unos en cultivos, y hoy hay que decirlo, como se lo dije al país hace más de un año, gobernado en buena medida por ciudadanos extranjeros y carteles mexicanos que siguen campeando sin que exista una política migratoria que enfrente esa realidad. Y por supuesto, redes de producción, de comercialización, redes especializadas en el lavado de activos y redes especializadas en el narcomenudeo en los 1.100 municipios de Colombia. Y eso requiere reformular integralmente la política antinarcóticos. Por esa razón, he hecho entrega al Gobierno Nacional de este documento que hoy hago público, que es la estrategia disruptiva contra el narcotráfico. Hoy en el mundo las empresas criminales se combaten con la captura de los capos, sí, con la incautación de sus patrimonios ilícitos, sí, pero con la disrupción de las empresas criminales. ¿En qué consiste la disrupción? La disrupción consiste en la afectación de la unidad productiva, afectando su capacidad de acceso a los insumos productivos, afectando su capacidad de acceder a servicios públicos para producir bienes de manera ilícita,
Intervenir, por supuesto, también las redes de comercialización y de transporte y de almacenamiento con formas muy distintas a como hemos venido enfrentando la industria del narcotráfico en Colombia. Permítanme unos ejemplos para que el país, hoy desde la ceja, porque estas comunidades están siendo amenazadas por el narcotráfico, por el narcomenudeo. Por eso qué importante desde aquí plantear una evolución en la lucha del Estado contra el narcotráfico. Por ejemplo, mientras se invierte en tecnología para que la productividad de las plantaciones sea mayor, ¿por qué razón el Estado no está haciendo inversiones tecnológicas a través de la promoción de proyectos de bioingeniería en contra de la producción de alcaloide? Eso es técnicamente posible, de tal manera que Colombia no puede esperar un segundo más sin desarrollar proyectos científicos que afecten, a partir del conocimiento que se tenga de la planta y del genoma de la coca, que afecten la producción de alcaloide, como se puede hacer ya en relación con muchas otras plantas respecto de los elementos bioquímicos que surgen de las propias plantaciones. Por ejemplo, si una de las grandes amenazas que hoy tiene el país son los cultivos hidropónicos, que en invernaderos a la luz del día y a la luz de la noche, porque sabrán ustedes que, por ejemplo, Cali es iluminada desde el norte del Cauca a través de cultivos en invernaderos que trabajan 24 horas con luz artificial para mejorar el proceso de producción de la marihuana creepy, que es una de las mayores amenazas de nuestra juventud y de la juventud de América Latina, porque circula por Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina la marihuana creepy, con una capacidad de enriquecimiento ilícito de 3 veces su valor en Colombia. La disrupción, como se hace hoy en el mundo contra estas empresas, es privarlas de la energía eléctrica. Si no hay energía eléctrica para estos invernaderos, se acaban los cultivos hidropónicos de marihuana. Y las empresas de energía con conocimiento de causa no pueden proveer energía de manera ilícita a esas fábricas de marihuana que son parte de los cultivos ilícitos que tiene nuestra nación. Disrupción significa en esos casos quitarle la energía eléctrica para que se acaben los cultivos ilícitos. Disrupción significa acabar con la liquidez de la economía monetaria en las zonas de cultivos ilícitos. Esas zonas, y hablamos del Catatumbo, hablamos de Tumaco, hablamos del nordeste antioqueño, en fin, en esas zonas no hay trazabilidad bancaria para no dejar huella de la forma como se manejan los dineros en la economía ilícita. La disrupción en el mundo para esas zonas de economía ilegal que nos están ganando la batalla es la prohibición del manejo de recursos líquidos, de tal manera que se logren formas de determinación, de trazabilidad del manejo de la economía en esas actividades. Es decir, disrupción implica prohibir la liquidez monetaria en las zonas de cultivos y eliminar la existencia por disposición de la autoridad del Estado de las empresas de giros y de cambios, cómo se mueven los recursos líquidos en esas zonas de cultivos ilegales. Disrupción significa innovación petroquímica para la producción de clorhidrato de cocaína. Ustedes saben que son
Miles y cientos de galones de gasolina que circulan por estas zonas de cultivos ilícitos para producir la base de coca. Pues tenemos que hacer desarrollos tecnológicos para obtener las enzimas que afecten la capacidad de desarrollar con la gasolina procesos químicos que aceleran justamente el proceso de fabricación de la base de coca. Y no son quimeras, son realidades científicas que el mundo de hoy puede producir para generar disrupción. A lo menos el 50% de la productividad de la base de coca puede afectarse con enzimas que circulen sobre los oleoductos colombianos, como se lo tiene que proponer la empresa petrolera colombiana. Disrupción significa que no puede haber más gasolina en los territorios de cultivos subsidiada por el Estado. Les traigo un ejemplo, por ejemplo, de Nariño. En Barbacoas, Nariño, se consumía 1.900.000 galones en el año 2015. Cuando había 1.300 hectáreas de coca. Hoy que hay 3.400 hectáreas de coca, se consumen 3.400.000 galones de gasolina. Y el consumo per cápita de Barbacoas de gasolina es superior al de Medellín, que es la ciudad colombiana que tiene el mayor consumo per cápita de gasolina. ¿Qué significa la disrupción? Prohibir la venta en más de 10 estaciones de gasolina que tiene Barbacoas, más estaciones de gasolina que escuelas, que puestos de salud tiene ese municipio, y con gasolina subsidiada por el Estado. ¿No nos damos cuenta? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo? Tenemos que intervenir la producción del alcaloide, impidiendo el acceso a la gasolina como insumo de la producción. ¿Y las zonas de cultivos ilícitos son acaso las zonas de mayor construcción del país? El cemento que allí se vende como parte de los insumos para la producción de la droga implica que estamos haciendo las mayores obras civiles de Colombia por la demanda de cemento en esas zonas como el Catatumbo, como Tumaco, como el suroccidente del país. No hay tal. Entonces, ¿cuál es el compromiso que hay y cuál es el control del Estado sobre la venta de cemento para hacer labores de disrupción sobre la economía ilegal del narcotráfico en esos territorios? ¿Van a seguir circulando sin ningún tipo de controles para favorecer la producción de la pasta, de la base de coca entre nosotros? La distribución. Las empresas de transporte que cogen las vías primarias y de pronto se desaparecen de los caminos para transportar alcaloide y para transportar marihuana. Hay que exigir que las empresas de transporte tengan GPS para poder controlarlas en una gran central que nos permita hacer disrupción a las empresas de transporte que están dedicadas al servicio del narcotráfico en Colombia. La nueva palabra en la lucha contra el narcotráfico, queridas amigas y amigos, es la disrupción. Vamos a quebrar las empresas criminales del narcotráfico. Por supuesto que vamos a seguir llevando a los narcotraficantes a los tribunales de justicia y vamos a seguir incautándole sus patrimonios ilegales, como ayer nomás, donde a uno solo de ellos le incautamos 1.5 billones en activos, prácticamente lo mismo que pagamos todos los colombianos por impuesto de renta en el año 2018, a un solo facineroso. Claro que vamos a seguir en eso,
pero ante todo vamos a hacer es disrupción para fracasar las unidades productivas del narcotráfico. Por eso le he entregado este insumo al gobierno y al Consejo Nacional de Estupefacientes con la convicción de que a través de una acción articulada del Estado vamos finalmente a ganarle esta lucha al narcotráfico en Colombia. Y en esta ocasión, el fiscal general de la Nación no hablará con voz baja. Hace 2 años, exactamente el 2 de septiembre del año 2016, cuando apenas llevaba 1 año en el cargo, en una carta que hice pública, le dije al gobierno nacional que el crecimiento de los cultivos ilícitos y la industria del narcotráfico iban a expropiarle a Colombia la paz. Y me dijeron que era un aguafiestas, que cuando estábamos en ese momento abrumados de alegría por el advenimiento del proceso de paz, ¿cómo osaba yo advertir la catástrofe del proceso en medio del crecimiento de los cultivos y en medio del crecimiento de la industria del narcotráfico? Y la sociedad colombiana no nos oyó suficientemente. Y la triste realidad que hoy tenemos es que la industria del narcotráfico, en su doble versión de la marihuana y de la coca, horadó los territorios de la paz y nos ha terminado expropiando la paz. Ese sueño que teníamos aquí en Antioquia, en el nordeste antioqueño, en Caucasia, en el Bagre, en Ituango, en fin, de ver a partir del retiro de las FARC un mayor sosiego, una mayor convivencia social. Hoy tiene, y lo sabemos ustedes, señor gobernador y yo, una confrontación de bandas criminales cooptando esos territorios, que está generando una tasa de crecimiento en año corrido del homicidio superior al 150% en el nordeste antioqueño. Y claro, vamos a seguir capturando a los homicidas, pero maestro, el problema es la droga, el problema es la droga. Por eso en esta ocasión la voz del fiscal general de la Nación va a retumbar en todo el país. O hacemos disrupción o le entregamos la legalidad a los fabricantes de la ilicitud y a los fabricantes de la afectación de la vida ciudadana en Colombia. Disrupción es la palabra contra el narcotráfico. Muchas gracias.